¡Ayuda! ¡Por favor! Por los dioses. ¿Tenían que ser serpientes? ¡Ayuda! Si te vas, las serpientes me matarán. ¡Sácame de aquí! ¡Corre! ¡Mata a esas serpientes mientras puedas! ¿Por qué hay tantas serpientes? Bendito sea el dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Gracias. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa, me sacaron, me ataron y me rodearon de esas criaturas. Que no se salgan con la suya. ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase. Por eso reconocí sus voces. ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida y me insultaban. Aunque se cubriesen, sus voces y el hedor eran inconfundibles. ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras, pero sus voces me sonaban de un barrio que he visitado. Siempre van a las carreras de Cleón y viven en la zona anegada, junto a la muralla. Daré con ellos, Metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así, nos vamos a despedazar dentro de la ciudad antes de que llegue Esparta. La parte de Atenas de la que Pericles no se enorgullece. Tiene que haber alguna pista por aquí cerca. Serpientes. Como las que iban a matar a Metíoco. Parece que los rufianes que atacaron a Metíoco no son el cerebro de la trama. Mordeduras. Han escondido el cuerpo. Aunque tengo la impresión de que fue un accidente. Aquí viven los asaltantes de Metíoco. Pero la carta deja claro que no son solo herramientas. ¿De quién? ¿Qué haces husmeando en mi casa? Atacaste a Metíoco. Encontré serpientes, la carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. Ah, pobre Actis. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. ¿Por qué usar serpientes con Metíoco? Somos rehenes en nuestra ciudad, por culpa de Pericles y su banda. El de las serpientes dijo que había que actuar y hacerles daño. No podéis impartir la ley sin más. Tengo que pensar qué hacer contigo. Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite. ¡Que luchemos!
Da igual lo que nos hagas, siempre habrá más dispuestos a seguirnos. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han utilizado. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. No seas sombra de nadie. ¿Dónde te vendieron las serpientes? Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. No es tarde para hacer las cosas bien, pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. Pero ¿dónde empezar? Empezad aquí, en vuestro hogar. Ignorad a los políticos y pensad en cómo actuar. Gracias, lo intentaremos. Libraré a Atenas de vendedores de víboras. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. ¡No te muevas, Mistio! ¡Te mataré, Mistio! ¡Vas a sentir mi aguijón! Puedes parar. Llega la muerte. ¿Intentas demostrar algo más? Solo lo estás retrasando más. ¿Intentas demostrar algo más? Su muerte dará seguridad a los amigos de Pericles. Tu situación parece haber mejorado bastante. Ya ha pasado el peligro. Pero con esos monstruos fuera, nadie está a salvo. Te ataron unos pescadores. Obedecían a un vendedor de serpientes enemigo de Atenas. ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error y los orienté un poco. Ya no te volverán a molestar. No hubo sangre y es bueno. Pero ¿por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías me enfadaría mucho. Tienen que haber pasado muchísimo miedo.
Gracias por tu ayuda, Mistios. Esto llegará a oídos de Pericles.